Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Pablo Contreras, director del Centro de Regulación y Consumo y del programa Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenidos todos y todas al ciclo de charlas sobre los desafíos de la inteligencia artificial en el derecho. Para mí es un gusto poder estar con ustedes hoy día y poder presentar este ciclo. Y solo quisiera dar algunas pequeñas palabras para contarles un poco en qué estamos y cómo se origina esta idea. Obviamente, la llegada de la inteligencia artificial y de nuevas tecnologías disruptivas en distintos procesos productivos plantean cambios e impactos que están en nuestra vida social, en nuestra vida cotidiana, pero particularmente también en cómo regulamos esa vida social y en esa vida cotidiana. Entonces tienen consecuencias en el derecho. El desarrollo de la tecnología y de estos productos y servicios informáticos requiere pensarse desde el punto de vista de estándares éticos y legales que propendan a la protección de los derechos de las personas, pero que logren las consecuencias y beneficios sociales en los que están insertos. Sin este norte normativo, la técnica carece de un gobierno adecuado a las necesidades que hoy reclama la comunidad política. Obviamente, la profundidad y diversidad del impacto de la inteligencia artificial se caracteriza por un carácter heterogéneo. Hay temas de protección de datos personales, ciberseguridad, contratos inteligentes, las fronteras tecnológicas de los derechos fundamentales, lo que hoy día se conoce como justicia algorítmica, decisiones automatizadas, propiedad intelectual e incluso la tributación de las nuevas tecnologías son estos problemas que han surgido y que requieren que abogados y abogadas exploren terrenos que pueden ser un poquito hostiles o que estén en las fronteras de su quehacer cotidiano. Pero sin la diversidad de perspectivas disciplinares no es posible evaluar debidamente la acción y los efectos de la inteligencia artificial en estos ámbitos del derecho. Este ciclo de charlas se recoge a partir de unas investigaciones que el programa Inteligencia Artificial y Derecho tiene reuniendo académicos de las facultades de Derecho y de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile, así como también a colaboradores de prestigiosas universidades nacionales y extranjeras. El ciclo lo que tiene por objeto va a tener dos partes, una parte este año, el 2020, y una segunda parte, el 2021. Y cada charla está liderada por uno de los investigadores del Instituto de Investigación en Derecho, que han ya realizado un capítulo del libro, una investigación, que va a aparecer próximamente en un volumen, en un libro que está actualmente en edición por la editorial Tirant-Loblanche. Hoy tenemos la charla sobre inteligencia artificial y contratación inteligente. En primer lugar, presentará el doctor Sebastián Bozo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. El profesor Bozo es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la misma Universidad Autónoma, es máster en Derecho de la Empresa y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España. Le seguirá en el uso de la palabra el doctor Carlos Amunátegui, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El profesor Amunátegui también es abogado y licenciado en Derecho por la misma Universidad Católica y doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra. Antes de comenzar y antes de darle la palabra a Sebastián, quisiera recordarles que a través de la aplicación, a través del chat, ustedes pueden formular sus preguntas para que después tengamos una conversación, un debate sobre estos temas. Y solo quiero recordarles los próximos eventos que estamos organizando en el centro como parte de este ciclo de charlas. En 15 días más tendremos un seminario, una charla sobre inteligencia artificial y discursos de odio en redes sociales. Luego, en prácticamente un mes más, tendremos uno sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual. Y para cerrar este primer ciclo de charlas, tendremos uno sobre inteligencia artificial, compliance y lavado de activos. Entonces, sin más propaganda de parte de este centro, quiero darle la bienvenida y dejar con ustedes al profesor Sebastián Bozo, decano de la Universidad Autónoma de Chile. Sebastián, por favor.
Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Gracias también por la iniciativa que nos permite reunir y poder conversar sobre el tema tan interesante como es el derecho, como son los contratos, como es la inteligencia artificial. Agradecer también a Carlos, que en un ratito más, breves minutos, estará exponiendo. Él es el invitado principal. Yo soy solamente, quiero servir como presentador de alguna forma sobre el tema. Y para mí es un gusto y un honor poder tener un profesor como Carlos, con su trayectoria y cómo también ha podido abordar la temática. Tiene su propio libro ya, o sea, tiene recorrido, y por eso es un doble honor, por su trayectoria ya en su propia materia imagínense, Carlos estudia el derecho romano y ahora está estudiando la inteligencia artificial, o sea, pasa de un extremo a otro, y eso siempre es desafiante para los investigadores, pero además él ha tenido la capacidad de poder encontrar respuestas de alguna forma en el pasado, ¿no es cierto?, en el derecho romano, para problemas de hoy día, y eso en el fondo nos dice mucho de dónde debemos buscar las soluciones. A veces están más a la mano y hay que buscarlas ahí donde están, en la propia biblioteca nuestra, y no ir mucho más allá. Como decía Pablo, el tema que nos convoca hoy día son los smart contracts o contratos inteligentes. Es un capítulo, ¿no es cierto?, del libro que se va a publicar por Tirán Loblanti, donde yo soy autor del mismo. Y cuando Pablo, ¿no es cierto?, nos invita a trabajar sobre estos temas, la verdad es que, bueno, mi especialidad, ¿no es cierto?, es el derecho civil, últimamente básicamente el derecho de consumo, el problema del sobreendeudamiento de los consumidores. Dije, bueno, analicemos el contrato inteligente, pero como en Chile no se ha publicado nada aún sobre estos temas, así en concreto sobre los contratos, smart contract, bueno, vamos al principio, y el principio significa, bueno, cómo se forman estos contratos y cuáles son los desafíos legales en torno a su formación, y cómo los debemos resolver. Entonces, de eso se trata un poco el artículo. Se lo envía a Carlos y le dije, mira, Carlos, esto es lo que va a salir publicado, y tienes toda la libertad de comentar luego, ¿no es cierto?, lo que tú quieras, criticarlo, pueden generar una discusión académica. Yo creo que yo no le temo en absoluto a eso, a la discusión, ¿no es cierto?, crítica constructiva. Cuando se generan estas dinámicas, ¿no es cierto?, siempre son provechosas y son también interesantes para el público. Entonces, bueno, la primero yo me voy a centrar básicamente a explicar qué es un contrato inteligente, qué es un smart contract, y cuáles son las ventajas, los beneficios que tiene esto para el derecho. Y luego le daremos la palabra a Carlos. Bueno, antes que nada, hay que distinguir dos figuras. Una figura es el smart contract propiamente tal, y luego está el smart legal contract. Los contratos inteligentes, los smart contracts, ¿no es cierto? Voy a utilizar la palabra en español. Los contratos inteligentes permiten de alguna forma automatizar procesos, ¿no es cierto? O permiten, ¿no es cierto?, ejecutar de forma autónoma las cláusulas de un contrato o el contrato en sí mismo. Ahí está la inteligencia del contrato. Requiere obviamente de un acuerdo. Ustedes saben que un contrato es un acuerdo de voluntad que crea derechos y obligaciones, y como tal, ¿no es cierto?, debe existir ese acuerdo para poder luego, para que luego pueda existir esa inteligencia en el sentido de que se pueda autoejecutar el contrato. Entonces, si nosotros nos vamos a la definición de qué es lo que es un smart contract, podríamos señalar que son programas informáticos que ejecutan acuerdos establecidos entre dos o más partes cuando se da una condición programada con anterioridad. Es decir, son contratos que se ejecutan y se hacen cumplir a sí mismos de manera automática y autónoma. Al ser entonces programas informáticos, están escritos en códigos siguiendo un lenguaje, ¿no es cierto?, de programación de software, en el que se ejecuta una serie de órdenes que anteriormente están establecidas. Por lo tanto, el smart contract, en el fondo, es el soporte tecnológico que permite, como decía, que el contrato se pueda autoejecutar. Y el smart contract, entonces, lo que nos enfrentamos, la figura lo que es un programa informático, es un algoritmo, es un código, una serie de códigos que están programadas, que tienen un orden lógico y que en ese proceso establecen, ¿no es cierto?, qué es lo que debe suceder y qué resultado debemos obtener. A mí siempre me encanta comparar un poco los algoritmos. De hecho, si leyeron algunos de ustedes
la referencia a la empresa esta, ¿no es cierto?, Not Company, que crea mayonesa y que crea alimentos a través de la proteína de vegetales. Bueno, lo que crea, ¿no es cierto?, el alimento, un alimento de una proteína animal, pero de origen de una proteína vegetal, es un algoritmo. El algoritmo, ¿no es cierto?, en el fondo es este proceso de órdenes programadas, ¿no es cierto?, a través de un lenguaje informático, permite la creación de alguna forma de nuevas cosas. Si uno lo lleva a la Thermomix, ¿no es cierto?, el ejemplo de la cocina, que es una receta, ¿no es cierto? Uno entrega ingredientes y al entregar ingredientes, esta Thermomix, esta maquinita que cocina, te entrega un pan, te entrega, en fin, cualquier receta ya confeccionada. Bueno, el algoritmo permite eso, permite, ¿no es cierto?, poder ejecutar procesos de forma automatizada, y así como nosotros en la Thermomix tenemos que entregarle ingredientes, si lo llevamos, ¿no es cierto?, a un proceso que en este caso sería un contrato, tenemos que suministrarle datos, ¿no es cierto? Y esos datos, esa información, es el acuerdo que logra, ¿no es cierto?, las partes, y que en el fondo luego permite su auto ejecución. Si lo llevamos esto a la explicación, entonces, bueno, ese es el smart contract. El smart legal contract, ¿no es cierto?, es el acuerdo en sí mismo que han logrado las partes y que permite, ¿no es cierto?, la ejecución posterior del contrato. Entonces hay que diferenciar el soporte tecnológico, que es el programa informático, del contrato propiamente tal como nosotros lo conocemos, que es de naturaleza jurídica, ¿no es cierto?, que es el acuerdo voluntario que crea derechos y obligaciones. Pues bien, si esto lo llevamos a ejemplos, bueno, existen ya, la pregunta es, ¿existen estos contratos? Sí, existen, por montón. De hecho, uno de los que a mí más, lo señalo en el artículo que va a salir publicado, uno de los que más me llama la atención, por lo fácil de entender, este contrato, ¿no es cierto?, de seguro, donde el asegurado, ¿no es cierto?, se le permite, ¿no es cierto?, obtener su indemnización de forma automatizada. O sea, el contrato de seguro se ejecuta autónomamente. ¿Y esto cómo sucede? Resulta que es un contrato de seguro en virtud del cual el asegurado, ¿no es cierto?, lo que busca es la indemnización o ¿no es cierto?, que se le pague un monto de dinero frente a una contingencia. Esa contingencia básicamente es cuando él pierde un vuelo, ya sea porque la compañía no lo pudo realizar o porque existe un retraso, ¿no es cierto? Y en el fondo el asegurado, ¿no es cierto?, paga una prima, ¿no es cierto?, que es el precio del seguro, y el contrato ya obviamente existe entre la compañía de seguro y el asegurado, pero bueno, hay una contingencia que tenemos que ver si existe o no, que es la no prestación, ¿no es cierto?, de ese servicio aéreo por una causa que no es imputable, digamos, al asegurado. Entonces, si en el fondo el asegurado está en el aeropuerto y no pudo tomar el vuelo porque hubo un retraso de X hora o porque el avión definitivamente ese día no despegó, bueno, ¿qué es lo que debería hacer en una situación normal el asegurado? Ir y reclamar a la compañía de seguro, ¿no es cierto?, porque no se pudo cumplir o sea, no se cumplió, ¿no es cierto?, con la prestación aérea, y por lo tanto se cumple la contingencia establecida en el contrato de seguro y tiene que reclamar. Bueno, hoy día existen algoritmos que permiten identificar esto por registros, ¿no es cierto?, hay plataformas que ya existen, que esa contingencia sucedió porque ustedes saben, bueno, una de las cosas que está completamente automatizada, ¿no es cierto?, y es conocida, son los procesos en virtud del cual están envueltos los aviones y el transporte aéreo. Entonces, el algoritmo sabe si se produjo el retraso que daba lugar a la indemnización, o también conoce si es que ese avión no ha despegado. Y el asegurado, en vez de ir a reclamar, ¿no es cierto?, por el cumplimiento de esa indemnización, recibe automáticamente en su cuenta bancaria el monto de dinero a indemnizar. Entonces, eso obviamente, ¿qué significa? Si lo analizamos en su, ¿no es cierto?, en su realidad, desde el contrato, bueno, el contrato de seguro se sigue celebrando de la misma forma. Lo que permite es que el smart contract, la plataforma, ¿no es cierto?, tecnológica, permite, ¿no es cierto?, automatizar los procesos de cumplimiento de ese contrato. Entonces eso obviamente tiene una serie de beneficios. Es mucho más veloz,
tiene ventajas en el costo transaccional, porque ya no se requiere de personas que estén verificando, ¿no?, el cumplimiento o no cumplimiento, y por lo tanto tiene un ahorro de costo enorme. Pero digamos que es como la fase, la doctrina que está estudiando estos fenómenos lo identifica como la fase 2, ¿no es cierto? Pero hay una fase 3 luego, que es ya no que las personas celebran el Smart Legal Contract, o sea, el acuerdo que crea derechos y obligaciones, ya no lo celebran personas, sino que lo celebran algoritmos, o sea, lo celebra la propia inteligencia artificial. Y ahí ya, bueno, mi artículo dije, bueno, lo primero que voy a analizar es el fenómeno más fácil, más sencillo, ¿no es cierto? Bueno, veamos cómo se forma el consentimiento, qué problemas conlleva, ¿no es cierto? Si hay error, dolo, fuerza, y se circunscribe, ¿no es cierto?, a ese problema, digamos. Pero yo creo que aquí queda, si uno lee el artículo, cuando tenga la oportunidad, queda abierta la posibilidad, obviamente, de estudiar el fenómeno más complejo, que es cuando los algoritmos ya reemplazan a las personas y celebran este acuerdo, ¿no es cierto?, que crea derechos y obligaciones. Y eso obviamente que es un desafío aún más mayor para nosotros como abogados, y por lo tanto, pero sí, lo lógico es estudiar el primer fenómeno, ¿no es cierto? Pero quiero explicar cómo los algoritmos en el fondo pueden celebrar contratos. Y es a través de la programación. La programación, ¿no es cierto? De hecho, el puerto de Rotterdam y algunos puertos del mundo ya están celebrando contratos bajo esta figura. En el fondo lo que hacen es que le dicen al algoritmo, miren, la necesidad para mi puerto, en el sentido, no sé, en cabotaje o en algo mucho más sencillo, en aseo, y prestaciones de mantención del puerto. Entonces, lo que hace es que el algoritmo, en el fondo, da a conocer cuál es la necesidad, o sea, cuál es la necesidad que se quiere cubrir, ¿no es cierto?, qué prestaciones, ¿no es cierto?, quiere que se le otorguen, y, ¿no es cierto?, ofrece a la contraparte, que son otros algoritmos, cuáles son las condiciones de ese contrato. Y el algoritmo que está interesado, ¿no es cierto?, en celebrar el contrato, que es otra empresa, ¿no es cierto?, que también tuvo que programar su lenguaje, a través del lenguaje informático, una oferta, ¿no es cierto?, bueno, da a conocer cuáles son las condiciones, el precio, básicamente, el tiempo, puede ser, y cualquier otra condición que esté establecida o que sea necesaria o que sea parte de este contrato. Y son los algoritmos que, en el fondo, hacen match a través de cuál es la mejor condición, ¿no es cierto?, que encuentra a través de la programación, donde ya le dijeron, mire, si usted encuentra, no sé, les voy a poner un ejemplo, este precio encuentra, ¿no es cierto?, estas condiciones de tiempo, de rapidez, de entrega de este servicio de ornato y de aseo, bueno, el algoritmo que se programó bajo las condiciones que tenía el demandante, en este caso de la prestación, que es el puerto, hace un match inmediato y se celebra el contrato, se crea derechos y obligaciones, sin la intervención de las partes. Esto obviamente tiene múltiples desafíos. Una de las cosas que yo propongo es utilizar la legislación en materia de contratación electrónica, que es un poco, funciona bajo la misma lógica, ¿no es cierto?, una lógica similar a cómo funciona, ¿no es cierto?, la contratación inteligente de smart contract. Entonces, bueno, quiero ir cerrando. Sobre este punto, ¿no es cierto? De esto estamos hablando, de esto vamos a hablar hoy día. La idea es que podamos conversar con Carlos, ¿no es cierto?, y plantearles preguntas. También yo responderé las que se me formulen y poder, ¿no es cierto?, poder enfrentar estos procesos que, para ir cerrando, yo creo que hoy día, más que nunca, en Chile como país, ¿no es cierto?, que yo creo que somos un país innovador, pero falta capital humano avanzado, ¿no es cierto?, capital humano formado que pueda, ¿no es cierto?, generar una transformación digital en la industria, en este caso la industria del derecho. Esa es la inquietud que tenemos, con Carlos, que de ir planteando estos temas. Para el derecho civil, ¿no es cierto?, los contratos es una figura elemental que pueden abaratar costos, pueden abaratar transacciones y nos pueden permitir, ¿no es cierto?, ser más competitivos en un mundo global donde ya las transacciones no son a nivel nacional, sino que son a nivel internacional, y si nosotros ya podemos celebrar contratos a través de algoritmos,
bueno, necesitamos abogados e ingenieros que sepan cómo funciona esto, y esa es la clave. Así que nada, dejo la palabra a Carlos y luego retomamos ya la conversación con más preguntas. Muchas gracias. Ok, bueno, estoy desde el computador prestado, así que es posible que ocurran algunos defectos especiales en medio de esta transmisión. A ver, primero que nada, Sebastián, es un honor. Muchísimas gracias por esta invitación. Es fantástico estar aquí, poder conversar con alguien evidentemente muy experto en el tema. Muchas gracias, Pablo, por la invitación también. Es un honor, por supuesto, es un honor. Y es un gusto, además, ver que la Universidad Autónoma se está transformando en una universidad, vamos, que está dando un sello de innovación que es interesante. Es muy interesante, ciertamente. Ahora, me llama la atención este libro que ustedes escribieron. Estoy esperando a que salga porque la verdad lo voy a tener que comprar inmediatamente. Es muy, muy, muy interesante todo lo que me voy enterando acerca de él. Cada vez me despierta más el apetito. A uno se le hace, no sé, agua al cerebro con estas cosas. Una cosa muy... Bueno, y la colección Tirant 4.0 la verdad es que se está transformando un poco en una especie de quién es quién jurídico respecto a la inteligencia artificial y los temas de tecnología, porque las obras buenas están apareciendo ahí masivamente, aparentemente. Bueno, hay muchas cosas que me provoca tu artículo, porque este es una conversación estudiada, una conversación que comienza con un tema, comienza con el tema de los contratos inteligentes y con el excelente artículo que ha escrito Sebastián al respecto. Hay muchas cosas que me provocan. Lo primero, me agrada este es un artículo que está muy en nuestra tradición continental. Es una tradición de dogmática, es una tradición donde se sabe derecho. Porque este es el problema. En los temas de inteligencia artificial, muchas veces uno tiene que enfrentar otras tradiciones jurídicas, básicamente las tradiciones del common law, donde la dogmática no es el fuerte. Entonces, muchas veces hay una cierta imprecisión terminológica que termina siendo un poco irritante. Por ejemplo, dentro de esta línea tenemos la clásica frase de Lawrence Lessig, bueno, su artículo, Code is Law, de la Harvard Law Review, donde más básicamente termina por confundir lo que es el sustrato técnico, el sustrato tecnológico, con el sustrato jurídico. Code is law. Fatal error. Code is not law. El código no es la ley. El código no es un elemento jurídico, es simplemente otro medio del cual nos valemos los seres humanos para expresarnos jurídicamente. En este sentido, me gusta tu trabajo porque hace una diferencia correcta y adecuada en este cuento. Efectivamente, hay una cosa que es propiamente el contrato, que sigue siendo una realidad de orden inmaterial, de orden consensual, muchas veces, otras veces será solemne, otras veces real, pero es esencialmente un inmaterial, es un acuerdo. Y una cosa distinta es el smart contract propiamente tal, que es un medio, al fin y al cabo, de ejecutar las obligaciones. Es una forma de que se valen las partes para que la ejecución de las obligaciones sea automatizada. Por lo demás, la diferencia entre ambos se mantiene siempre. Por ejemplo, si el contrato adoleciese de un vicio, podrá reclamar ante tribunales ordinarios, por los mecanismos usuales del derecho civil, la restitución de los medios que haya entregado el smart contract, el medio de ejecución, en tu lugar. Siempre hay un poco de confusión entre lo que es el mundo del código, que no es otra cosa, o sea, el mundo codificado del programa, del algoritmo, que no es más que un medio de automatizar la ejecución, y el mundo jurídico propiamente tal. Lo que ocurre a nivel tecnológico, a nivel de soporte tecnológico, puede ser revisado por un tribunal. Eso es lo importante. Por eso me gusta mucho, porque tu artículo parte con una diferencia muy clara entre Smart Legal Contract y Smart Contracts. Y esa diferencia que la mantiene y la estructura es en el fondo la misma diferencia que estoy haciendo yo entre el contrato propiamente tal y este medio de ejecución. Y me gusta mucho, está muy bien. Ahora, un tema que a lo mejor es un aporte
Yo tengo la impresión que más que una condición a que se sujeta el contrato, me da la sensación a mí que más que una conditio facti, es una conditio iuris. Esto es una de estas típicas diferencias alemanas del siglo XIX, como estas diferencias. De hecho, están los textos de Savigny, pero que la desarrolla definitivamente es Winscheid, en la pandectística alemana. Que distingue, porque claro, en un contrato tenemos dos cosas distintas, o dos tipos de condiciones. Una es la conditio facti, que es la condición de toda la vida, un hecho futuro incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho, la condición de toda la vida, qué sé yo, si mañana llueve te doy el perro, y verificado el hecho de la lluvia, te nace la obligación de darte el perro. Y otra es la conditio iuris, que es como el presupuesto de eficacia del negocio jurídico. Y yo tengo la sensación de que cuando hablamos de smart contract, porque los smart contracts generalmente están construidos bajo una serie de supuestos que son básicamente, bueno, de if then, if else, si X, luego Y. Si se hace la transferencia, luego se libera la cerradura, por ejemplo, en un contrato de arriendo. Si se hace una transferencia, en ese caso se libera la cerradura y la llave y la tarjeta sirve para abrir el departamento. Más que propiamente una conditio facti, a mí me parece que es una conditio iuris la que te fija el smart contract, porque es verdaderamente el evento del cual gatilla la eficacia del negocio jurídico. No lo sé, a mí me da esa impresión. Esta, además, es una doctrina bastante precisa y bien construida de la vieja pandectística alemana del siglo XIX, que al final la pandectística alemana no es más que el derecho civil moderno. ¿Qué más? Más cosas importantes. Este es un artículo importante porque además es innovador. Es uno de los es el primer artículo en que se trata este tema en nuestro medio nacional. Así que es un artículo ciertamente importante. Desde mi punto de vista, hay varias cosas interesantes. Porque este artículo, vuelvo a decir, en el fondo hunde sus raíces en el derecho civil y explica una institución nueva, naciente, desde nuestra tradición, desde una tradición propiamente continental. Y eso es lo mejor. Por lo demás, no cae en la tentación de inventar nuevas ramas del derecho. Que esta es una tentación muy fuerte, es una respuesta muy noventera a los problemas jurídicos. No sé si, bueno, yo soy viejujo, entonces yo estudié en los 90. En los 90, cuando había una ley nueva, salía una rama del derecho nueva. Era una cosa pero espantosa. A cada nueva ley, nueva rama jurídica. Y así nos llenábamos de puras tonteras. Bueno, en este sentido, esto también sucede con el derecho, esta tendencia a la especialización innecesaria hecho de la inteligencia artificial. A mí me recuerda mucho esto la declaración del juez, famosa declaración del juez de la Corte Suprema Americana. Parece que estoy ahora. Del juez Frank Easterbrook. Easterbrook tiene una anécdota famosa sobre the law of the horse. ¿Qué es esto? Nos dice que, por ejemplo, nos habla de que por ejemplo, los caballos son muy importantes y tienen muchas ramificaciones en el derecho. Claro, por ejemplo, el derecho de propiedad abarca a los caballos, el derecho de policía, los códigos del tránsito, el derecho tributario puede abarcar a los caballos, el derecho administrativo puede abarcar a los caballos, pero el hecho de que muchos ordenamientos confluyan en esta entidad, la nueva rama del derecho, para llamarla el derecho de los caballos, the law of the horse. Pues con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Y con
cruzan muchas ramas del derecho, como todo fenómeno social. Estas nuevas tecnologías cruzan muchas ramas del derecho. Pero lo mejor, siempre, es mantener un encuadre dentro de las perspectivas tradicionales. No llenarnos de nuevas ramas del derecho que al final sirven de poco, porque se parecen tanto al derecho tradicional que solo sirven como para inventar especialización. Eso, en este sentido, me gusta. Ha habido un problema, estamos intentando unirte a la reunión. A ver. Ok, a ver si ahora estoy de vuelta. ¿Qué otro aspecto me interesa? Me interesa ahora, en general, sobre los contratos inteligentes, sobre los smart contracts. Creo que un aspecto importante que debiese ser considerado es el aspecto de ¿cómo se llama? El aspecto de la fintech. Porque claro, uno de los tal vez efectos más importantes de los smart contracts es rebajar los costos de transacción. Toda transacción económica tiene, por supuesto, añadido un costo en la incerteza sobre la ejecución de la misma. Es más, hay transacciones cuyo principal costo es la incerteza. La incerteza impide muchas veces llevar adelante relaciones contractuales con personas que no conocemos. Hay muchos mecanismos para librarnos de esta incerteza. Porque ante la incerteza, las partes lo que tienden a hacer es a fijar un equilibrio de Nash. Es decir, a fijar... Cuando Carlos se pierda la señal, lo pongo el de cambio. Ok. Estos equilibrios de Nash. Para que cuando las partes compiten en el fondo en una carrera hacia el incumplimiento. Quien incumpla primero ganará. La gracia de los contratos inteligentes es que impiden este tipo de conductas, porque automatizan el cumplimiento. En este sentido, elevan la confianza general. Y esto es muy importante. Ahora, sería interesante, desde mi punto de vista, poder, porque el principal escollo con que se han topado los smart contracts hoy día es que suelen estar ligados a criptomonedas. Y hasta el momento, la mayor parte de las criptomonedas no han tenido verdaderamente una aparición, una correlación con lo que sucede en el mundo real. Básicamente, los contratos inteligentes suelen ser como un adendum, algo más que tú puedes obtener si utilizas una criptomoneda como Ethereum. Ahora bien, el problema es que con Ethereos no puedes comprar muchas cosas en la economía real. Entonces, esto restringe un poco su aplicación. Pero esto está muy cerca de cambiar. ¿Por qué? Porque están a punto de aparecer, están en estudio y ya apareciendo, muchas monedas digitales, ya no de carácter privado, como puede ser Bitcoin o Ethereum, sino de carácter público. La e-corona del gobierno danés ha aparecido ya en los mercados y es uno de los productos interesantes para observar. Lo mismo podemos hablar del e-yuan, que el Banco de la República Popular China está implementando y lo tiene ya en aplicación en algunos lugares en su fase experimental. Este tipo de monedas de Central Bank Digital Currencies, este tipo de monedas digitales pero propiciadas por un banco central, no solamente permiten transar en el mundo virtual, sino que también pueden ser utilizadas en la economía real. Y esto las transforma en herramientas poderosísimas. Tal vez la más interesante de todas hoy día es el proyecto de libra esterlina electrónica, que lanzó el Banco de Inglaterra, un white paper que salió, me parece que en
en febrero, y los que estuvieron recibiendo comentarios hasta hace relativamente poco, hasta junio, principios de junio todavía se podían mandar comentarios. El Banco de Inglaterra lo que está pensando es su propia moneda, la libra esterlina, darle un formato digital, un formato similar a una criptomoneda, que permita realizar contratos inteligentes, contratación inteligente, smart contracts, directamente en una plataforma oficial ligada al Banco de Inglaterra. Esto puede ser, vamos, una bomba. Podría ser tal vez una de las grandes monedas de referencia del futuro. Si nosotros pudiésemos crear una moneda digital, de hecho me resulta frustrante pensar que nuestro Banco Central no está estudiando el tema en absoluto. Es una cosa que uno piensa, pero no sé, no entiendo a qué se puede estar dedicando nuestro Banco Central en este momento si no estudia este tema. Si nuestro Banco Central lanzase una moneda digital virtual que permitiese además realizar transacciones, contratos inteligentes, sirviéndose de esa moneda, vamos, la reducción de costos de transacción en el país caería. En un país donde realmente realizar un contrato es casi un acto de confianza en el destino equivalente a hacer una manda, porque no sabemos si nos la van a cumplir o no, podríamos incrementar el cumplimiento contractual sustancialmente. Y sobre todo estoy pensando en los contratos pequeños, en las transacciones menores, en las transacciones que normalmente no pueden ser objeto de este tipo de protección. Porque normalmente tú no puedes judicializar una transacción pequeña. El costo de judicialización es muy alto, contratar abogados, etcétera, es demasiado alto para judicializar transacciones pequeñas. Pero si pudieses recurrir para una transacción pequeña, digamos una transacción de menos de 5 millones de pesos, a contratos inteligentes respaldados por un peso digital, hombre, la verdad es que el costo de transacción te cae y tendrías una certeza en la ejecución de la misma. De alguna manera, un contrato digital reemplazaría al DICOM. El DICOM existe porque no confiamos en la gente. Los contratos digitales permiten no necesariamente confiar en las personas, sino que confiar en el sistema jurídico. De hecho, una cosa que me llama a mí la atención de nuestro país, todos hemos visto desde el 18 de octubre cómo la sensación de abuso provoca una verdadera erupción social. Y claro, hay una sensación de abuso generalizada, principalmente, o sea, uno de los motivos que causa esta sensación de abuso, desde mi humilde punto de vista, es que simplemente las personas no pueden defenderse de los incumplimientos ajenos, particularmente de los incumplimientos de las grandes empresas. ¿Cómo me defiendo yo, particular, de la banca, de las AFP, de las ISAPRES? Simplemente pueden ellos manipular unilateralmente, cumplir o incumplir a voluntad, y yo particular, salvo que tenga instrumentos extraordinarios como un abogado y mucho tiempo para perder, no puedo realmente judicializar los asuntos y forzar el cumplimiento de la contraparte. El ciudadano promedio está desvalido. Los contratos inteligentes lo que pueden lograr es que el cumplimiento se automatice y que justamente la parte más débil tenga garantizado el cumplimiento en cualquier relación. Hay incluso, frente a hay una iniciativa interesante que está llevando a cabo, probablemente todos lo saben, Facebook, con su famosa Libra. Facebook está tratando o lo intentó decididamente durante el 2019, de lanzar su propia moneda digital. Lo interesante de la moneda digital de Facebook es que permitía hacer este tipo de contratos inteligentes, con prestaciones automatizadas. Bueno, esta moneda fue un poco bombardeada por todo el que pudo.
esto representaba incluso ya un peligro formal para el dólar como moneda de comercio mundial. Imaginen la seguridad que daría tener contratos inteligentes con una moneda que ya no esté bajo el control de los bancos centrales, sino que incluso podamos confiar en el sistema al margen del Banco Central. Me he planteado si no sería una buena idea intentar lanzar incluso una moneda, una especie de e-peso, tal vez incluso no solamente en el ámbito nacional, tal vez en el ámbito latinoamericano, para que se pudieran realizar contratos como exportaciones, prestación de servicios, etcétera, en formato digital respaldado por una moneda de carácter regional. Eso podría liberar un poco nuestras economías de la hegemonía del dólar y además rebajar los costos de transacción. Pero bueno, eso no es más que tal vez una fantasía. Ok, espero que los haya entretenido. Este es un tema que a mí me provoca muchas ideas, por eso hablo y hablo y hablo hasta por los codos. Y además, un artículo muy interesante que me provoca aún más ideas. Sebastián, ¿qué opinas tú? Gracias. Gracias, Carlos. Buena tu exposición. Voy a hacer un par de comentarios antes de pasar a las preguntas, pero quiero mencionar que en el chat, ¿no es cierto?, van a encontrar ustedes una encuesta de satisfacción que, si se gustan responder, nos ayudaría mucho para saber cómo hemos funcionado hoy día con esta actividad. Así que todos muy invitados a responderla, ahí la verán en el chat. Bueno, lo que ha comentado Carlos, muy interesante. Agradezco su participación y sus buenas críticas al artículo. Como decía al principio, un artículo que tiene por objetivo plantear temas muy iniciales y el desafío para uno, en el fondo, es seguir desarrollando un poco la problemática. Y se agradece esto de la diferencia entre las condiciones, ¿no es cierto?, que ha hecho Carlos. Y también es muy interesante cómo esto en el fondo puede favorecer a la parte más débil del contrato, en el caso de los consumidores, y cómo puede, ¿no es cierto?, permitir un ahorro al consumidor, porque la reclamación, ¿no es cierto?, no va a ser necesaria, ya que quien va a verificar el cumplimiento verificar verificar si se cumple o no la condición para que las partes, ¿no es cierto?, realicen su prestación, no es, ¿no es cierto?, el propio contratante, sino que son los nodos que son parte de esta red, ¿no es cierto?, de blockchain, que son los encargados de verificar el cumplimiento de la condición que establece el contrato. Entonces, eso obviamente tiene un ahorro en dinero importante y va a evitar que las partes, ¿no es cierto?, en este caso la parte más débil, necesite judicializar su problema. Así que eso, yo creo que ahí ya Carlos ha abierto un tema de investigación súper bueno, porque yo creo que el avance y el desarrollo de esta tecnología va a tener beneficios enormes, pero es, como decía Carlos también, muy necesario complementarlas con monedas virtuales, y el Banco Central nuestro debería, ¿no es cierto?, como dice Carlos también, avanzar en su estudio y su implementación, como lo están haciendo otros países de Europa. Así que muy de acuerdo con todos los comentarios realizados por Carlos. Hay preguntas en el chat. No sé si las quieres hacer tú, Pablo, como que estás ahí todavía, te queda un tiempo, veo, o le doy yo. Le doy yo, vale. Sí, ya. Y Pablo también nos está acompañando, pero luego se tenía que marchar, entonces quería ver si asumía yo el rol o no. A ver, la primera pregunta que hace Juan es, Juan Douñac, ¿dónde es posible encontrar el artículo al que hace referencia Sebastián Bozo? Es un artículo que se va a publicar en un libro colectivo, ¿no es cierto?, en donde participan investigadores nacionales y extranjeros, en Tirando Plant. Así que esto va a estar, yo creo que a finales de este año, si es que vamos bien en tiempo, y si no ya sería enero o febrero del 2021, pero es muy pronto. Luego, Juan pregunta, y aquí le vamos a hacer la primera pregunta a Carlos. Ojo, nosotros somos abogados, no somos informáticos, y yo sé que hay muchas preguntas con tinte
ingenieril que vamos a tratar de explicar de la forma más sencilla y puede ser que caigamos en algunas imprecisiones. Así que si hay algún ingeniero escuchándonos, por favor, yo siempre hago estas advertencias que es lógica por un tema de formación, no tenemos, ¿no es cierto?, a veces el lenguaje técnico correcto. Dice Juan, ¿hay mecanismos o sistemas establecidos para asegurarse que la información con que se configuran los contratos inteligentes sea fidedigna? Como dice el dicho, el papel aguanta mucho y la internet mucho más. No sé si, Carlos, te lanzas ahí a tratar de dar alguna respuesta y si no, yo te apoyo con lo poco que sé. A ver, si puedo activar el audio. Eso. A ver, ¿me veo o no me veo? Nadie lo sabe. Esto. Bueno, es que estoy además te escuchamos, sí. Con computador ajeno, si esto es una cosa terrible. Ok, veamos. Bueno, el mecanismo tradicional para intentar verificar la identidad de las partes sería una firma electrónica digital avanzada. Ahora, lo ideal sería una que tuviera incorporados los datos biométricos, es decir, una biofirma. Se puede hacer, pero no es necesario o sea, no es una cosa tan relevante. Si lo piensas tú, en un contrato en papel, los mecanismos para verificar la identidad de las personas que firman el papel no van mucho más allá del notario o del perito calígrafo para demostrar la veracidad de la firma. Normalmente lo que se haría es exigir un mecanismo de firma digital y además una codificación, probablemente una key codification, suficientemente robusta para que no sea craqueable fácilmente. Pero todos los mecanismos son falibles. Ahora, en todo caso, mucho más peligroso a que te hackeen el sistema es que te hackeen a las personas. Porque la realidad es que nosotros somos bastante estúpidos. Normalmente damos una cantidad de información impresionante a cualquier persona que nos la pide. Sí, Y ese es el mayor peligro, creo yo, humildemente. Sí, hay que, bueno, esto... Ahora estoy al aire, ahora estoy al aire. Nada, no, es lo que le estaba comentando a lo que decía Carlos, muy cierto, pero hay que pensar que esto funciona a través de una tecnología que, como ustedes saben, que es blockchain, que es una red que permite que terceros también puedan verificar o no, como decía anteriormente, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato para que éste se pueda autoejecutar. Entonces no son las partes ya las que dicen si... Que es la que señala, bueno, voy a tener que cumplir ahora o no. No, el contrato se autoejecuta y las partes no intervienen en la ejecución. Esa es la gracia de un contrato. Y son los terceros, los nodos que están en la red, en esta red, ¿no es cierto?, de blockchain, que está registrado este contrato, que son los encargados de verificar. Entonces eso también le da una seguridad y le da una velocidad al cumplimiento de los contratos y es la gran gracia que tiene. Ahora, lo que dice Carlos es clarísimo. Necesitamos, esto tiene que ir acompañado con una tecnología y con una ciberseguridad, ¿no es cierto?, que le dé sustento y le dé, ¿no es cierto?, permita evitar, ¿no es cierto?, hackeos tanto de las personas, como dice, o de los propios contratos. Hay otra pregunta que está, voy a hacer un cambio de orden, para que Carlos tome de nuevo la palabra. Hay una pregunta directa para él. Dice, pregunta para Carlos. Dice, ¿qué opina de los contratos inteligentes celebrados en una cadena de bloques para que exista seguridad real y confianza en la tecnología misma? Más que una autoridad central, ¿cómo podría ser el Banco Central si existiera una peso, ¿no es cierto?, o libra en caso de Facebook? Carlos, no sé si está clara la pregunta o no. Ok, a ver. Lo ideal, más que tener que confiar en una autoridad central, es poder confiar en el sistema. De hecho, en el fondo, lo que a mí me gustaría, más que lo que a mí realmente me gustaría es poder independizar la moneda del Banco Central. O sea, realmente, ¿qué opino de una moneda y de un set de contratos inteligentes garantizados por una digital ledgers eficiente, bien construida, suficientemente distribuida? Pues que es lo ideal, realmente. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
de momento las criptomonedas no han resultado demasiado porque no hemos tenido, aparentemente no se ha dado ese salto de confianza. Yo creo que en este momento, es mejor que vayan acompañando a estas monedas los bancos centrales. Pero lo ideal sería que las reglas que quedasen codificadas en la moneda digital fuesen de tal naturaleza que permitiesen al Banco Central intervenir solo una vez, al crear el sistema, y después no más. Oye, mira, hay otra pregunta muy interesante y que en el fondo es un poco... ¿Me escuchan? No sé si bien. Hay otra pregunta muy interesante que se refiere a la formación del consentimiento en esta fase posterior, ¿no es cierto?, del desarrollo de los contratos inteligentes, cuando son los propios algoritmos los encargados de crear, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, un acuerdo voluntario, ¿no es cierto?, que crea derechos y obligaciones, o sea, que son los algoritmos los que expresan supuestamente la voluntad, uno diría. Pero realmente es el algoritmo, Carlos, el que expresa la voluntad, o la voluntad la encontramos en una fase anterior. ¿Será un mandato imperfecto o es una extensión de la voluntad de las partes? ¿Cómo visualizas tú esto en el derecho, ¿no es cierto?, con nuestras reglas ante este fenómeno? Ok, fantástica pregunta. Me parece que esa pregunta es de nuestro amigo Rodrigo Barcia, además, que es un profesor brillante y genial, a todas luces. Bien, este es el meollo del problema contractual de la inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos la teoría del contrato construida a partir, bueno, la construye básicamente, nuestra teoría contractual está basada en el libro segundo de los 6 libros de la justicia del derecho de Luis de Molina. Luis de Molina es el primero que inventa, en el fondo, la teoría del contrato. Los romanos tenían contratos y cada contrato tenía sus propias reglas. Todos requerían voluntad, pero no tenían esta exacerbación voluntarista. De hecho, mira, doy un ejemplo muy simple. Hay un contrato que podía ser, por ejemplo, el arrendamiento de gladiadores. Si morían los gladiadores, se entendía que era venta. Si sobrevivían, era arrendamiento. O sea, cuando tú consentías al contrato, ¿a qué estás consintiendo? ¿A arrendamiento o a compraventa? Mira que es la esencia del contrato. Y tu consentimiento no está determinado. Rarísimo, ¿no? Pero el Luis de Molina, realmente basándose en un texto romano, naturalmente, que inventa en el fondo para nosotros la teoría de la voluntad y la voluntad como el pivote contractual. Esto naturalmente lo profundiza Grocio con su Pacta Sunt Servanda, lo va después a retomar Domati, Potier, y nuestro Código Civil bebe de estas aguas. De hecho, la teoría de la voluntad llega a transformarse en una verdadera patología en el siglo XIX alemán, cuando empezamos todo esto de la voluntad expresada, la voluntad presunta, y qué pasa si la voluntad expresada es distinta de la voluntad interna, y que se construye verdaderamente una teoría del contrato desde la patología de la voluntad, no desde la voluntad en sí, una cosa muy rara. Pero bueno, ahora, ¿qué sucede con esto? Resulta que tenemos agentes que contratan, y de hecho contratan, pero no tenemos muy claro, pero estos agentes no tienen voluntad realmente. De hecho, si uno va a una página de internet y compra, yo qué sé, un pasaje, ¡pam!, un pasaje de avión, se lo compro en la página de LAN. No está el señor LAN al otro lado de la pantalla. De hecho, no hay nadie al otro lado de la pantalla. Lo que hay es un algoritmo. ¿Y qué determina el algoritmo? El precio. Las condiciones del contrato de transporte de pasajeros. O sea, todas las condiciones esenciales del contrato están determinadas por un algoritmo. Bueno, entonces yo pregunto, bueno, ¿dónde está la voluntad? ¿Por qué LAN adquiere una obligación por esto que ha hecho un agente suyo que no tiene voluntad? Uno puede decir, el mandato. Perfecto, pero el problema es que el mandatario requiere ser persona y los algoritmos no son personas. Son agentes que no son personas. De hecho, la situación se parece maravillosamente a la existente con los viejos esclavos romanos. Porque los esclavos romanos, aunque no tenían patrimonio, y en este sentido no serían personas en el sentido decimonónico de la palabra, en el sentido del derecho civil nuestro de la palabra, no son personas, no tienen patrimonio,
son personas con capacidad legal, ¿ya? No obstante, el derecho romano los reconoce como agentes patrimoniales del amo y reconoce que los actos del esclavo pueden generar contratos y obligaciones en el amo, aunque el amo no haya intervenido. Y esta es la belleza del derecho romano. Incluso establece un montón de mecanismos para transferir cuándo genera obligación y cuándo no. Por ejemplo, primero tiene el actio de peculio. Si tú le das a administrar a un esclavo una cantidad de bienes, pues mira, siempre va a responder con esos bienes, objetivamente. Lo mismo podríamos aplicar a una inteligencia artificial. Tienes también la actio de iusum. Es decir, si tú le ordenaste a tu esclavo que actúe, pues respondes de su acto como si fuera tuyo. Lo mismo, si tú pones a tu algoritmo a cargo de la página web, pues chico, tendrás que responder porque tú lo pusiste, actio de iusum. Podría también haber la actio in reverso. Supongamos de que tu algoritmo hizo algo inesperado. Se ha dado muchos casos de algoritmos que hacen cosas inesperadas. De hecho, que los programaste para A, para operar en el mercado A, comprar, por ejemplo, objetos en la Darknet y terminar comprando otros objetos que tú no lo habías programado para que compraras ni querías. Como es el caso de un algoritmo que terminó comprando en la Darknet, un algoritmo en Sangal, en Suiza, que terminó comprando armas, éxtasis, un montón de... Se puso medio delincuente, muy entretenido. Bueno, entonces, ¿qué pasa si el algoritmo se extralimita? Pues chico, solamente podrá generar responsabilidad en ti en la medida que tú te beneficias, actio in reverso. Y ahí tienes tres supuestos bastante buenos y útiles. Es decir, ¿qué propongo yo? No olvidemos una cosa. La palabra robot significa esclavo en checo. Karel Čapek escribió una obra en el año 26, me parece, Rosum Universalice Robota, los robots universales Rosum, de donde viene justamente, donde robot significa esclavo en checo, y de ahí viene la palabra. Es decir, estamos creando esclavos artificiales. Nuestros agentes artificiales, no es tan raro que les apliquemos el estatuto de los viejos esclavos. Esta idea ya la planteó, por supuesto, Ian Kerr, en un artículo maravilloso de los 90 que se llama, además tiene un muy buen título, porque es el título de una canción de Sting, Spirits in a Material World. Maravilloso título, el artículo es bueno. En fin, eso se me ocurre. No, buenísimo, Carlos, la explicación. Yo creo que bueno, esta explicación que da Carlos la encuentran en su libro que publicó, así que si quieren profundizar un poquito más, los invito a leerse ese libro. Luego nos va a decir el nombre, Carlos, no lo tengo aquí de memoria, pero tú luego das el aviso, o dale. Arcana Técnica, Derecho a Inteligencia Artificial. Perfecto, ese es el libro. Oiga, mire, hay otra pregunta que hace Juan también que dice, esto lo voy a responder yo y luego le doy otra pase a Carlos. ¿Cree usted que a los ingenieros informáticos les pudiera corresponder un rol más allá de lo estrictamente técnico o relativo a la programación e implementación de las diversas herramientas relativas a tecnología y derecho? Ahora, yo creo que sin duda, y una de las cosas que está diciendo Carlos en estos errores que se ven en los algoritmos es porque algo se está haciendo mal. Y ustedes saben que si un contrato de compraventa le quitamos el precio, pasa a ser permuta. Y si esto no lo sabe quien programa, estamos en un serio problema. Entonces, la programación de algoritmos en el ámbito jurídico requiere de la conversación y del diálogo de ingenieros y de abogados. O sea, esto es, una de dos, o el ingeniero se transforma en abogado, o el abogado se transforma en ingeniero, o les damos un piso común para que puedan dialogar y puedan trabajar en conjunto. Yo creo que por ahí va también nuestra apuesta en la Facultad de Derecho, ¿no es cierto?, con el minor en Inteligencia Artificial y Derecho. No queremos que nuestros estudiantes sean programadores, pero queremos que tengan ese piso mínimo común de formación que les permita un diálogo y evitar errores. O sea, esto que estamos viendo de cómo se equivocan los algoritmos no es aleatorio, no es porque hoy día amaneció nublado y el algoritmo se equivocó. No, hay un error muchas veces humano. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy claro. Hay una pregunta, mira, aquí de una estudiante nuestra del minor en Inteligencia Artificial y Derecho que dice, Casey dice, buenas tardes, primero estoy muy orgullosa de pertenecer a la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma. Segundo, hemos visto muchos ataques virtuales a nivel mundial a distintos servicios. Por lo anterior,
¿Se ha trabajado en seguridad informática para no vulnerar sistemas de inteligencia artificial de contratos inteligentes? ¿Sería importante crear un organismo estatal que controle y verifique los contratos o se volvería todo muy burocrático? Mira, lo respondo también a esta yo que hice y después le doy paso a la siguiente que viene para Carlos. Mira, el fenómeno del desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito de la inteligencia artificial y del derecho está impulsada por el mundo privado y eso siempre es un problema porque en el fondo tenemos iniciativa, tenemos desarrollo tecnológico que no está acompañado de un soporte técnico, no está acompañado de un soporte legal, ¿no es cierto? Y eso hace que muchas veces se generen espacios de vulnerabilidad. Por lo tanto, es clave, ¿no es cierto?, un rol mucho más activo de los entes estatales o reguladores que permitan entregar seguridad en el ámbito informático y proteger nuestros derechos, proteger, ¿no es cierto?, nuestra intimidad, proteger el desarrollo de esta nueva tecnología. Así que eso es algo que es lamentable, bueno, y para eso estamos desde la academia, estamos para aportar a las políticas públicas. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es llevar esta discusión, ¿no es cierto?, luego a un ámbito más político. Esa es la clave. Y por eso en el instituto también aquí hago otro aviso. Si ustedes ven el Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma, tenemos una sección de documentos de trabajo que lo que buscan es llevar todas estas discusiones académicas a un documento con ideas para la discusión y para el debate político, ya sea en el Congreso o en otras instancias. Cris Riquelme nos pregunta, esta se la formula Carlos, dice, ¿será entonces que los algoritmos tendrán el rol de representantes de lo que quiero ofrecer para celebrar actos y contratos con personas que no conozco aún? ¿Será necesario un código de datos abarcando el tema de representación y responsabilidad contractual en caso de algún problema o podría usarse actualmente de forma supletoria lo que indica el Código Civil y de Comercio? Carlos, no sé si podemos complementar en algo ya lo que dijiste, yo creo que está bastante respondida, ¿no es cierto? En buena medida sí. Si el problema que tenemos es que la representación requiere personalidad y no tenemos para qué darle todavía personalidad a los agentes artificiales. Ese es el punto. De momento, la representación, para ser representante tienes que ser una persona. Eso es lo primero que te... Entonces, ahí está el meollo del problema. ¿Qué propongo yo? Utilizar viejas acciones, las acciones adjectivia qualitatis, acciones propiamente que fueron diseñadas para estos agentes artificiales, o sea, para agentes sin personalidad, que podríamos reutilizar. ¿Necesitamos reforma legal para esto? Yo sostengo que no. Yo sostengo que podemos aplicarlos como viejos principios del derecho. El derecho romano sigue estando en la médula de nuestro derecho. Podemos recurrir a instituciones de ellas y aplicarlas. Creo. Lo hemos hecho. De hecho, el enriquecimiento sin causa no está en el Código Civil y lo aplicamos en nuestro sistema jurídico sin necesidad de reformar el código. El acto jurídico está en el Código Civil. Andrés Bello no lo puso. De hecho, lo rechaza expresamente. Pero nosotros lo utilizamos. ¿Por qué? Porque es útil. ¿Y porque lo inventaba porque lo utilizaba nuestro amigo Savigny? Nosotros podemos hacer esto. No necesitamos reformar la ley cada vez que el mundo cambia. Cambiemos simplemente nuestra manera de entender el derecho. Creo, humildemente. Por cierto, no puedo dejar pasar la oportunidad de decir algo. Me parece que la aproximación que ustedes están teniendo hacia digamos, crear un abogado tech, no un ingeniero con título de abogado, sino que un abogado que tenga sensibilidad hacia la tecnología, es una gran aproximación. Desde mi humilde punto de vista lo es. Lo que tenemos que hacer es dejar de ser, los abogados tenemos que dejar de ser el problema o el creador de problemas para el resto de las disciplinas y empezar a ser parte de la solución. Que una startup tome un abogado para que lo ayude a crear su producto. Y para eso necesitas un abogado que entienda de qué diablos estamos hablando. Y además valdría la pena ampliar nuestra cultura general para que porque la inteligencia artificial funciona mucho mejor cuando las personas son cultas. Sí. Es mi humilde opinión.
No, súper de acuerdo, Carlos. Yo creo que el gran desafío para la formación de nuestros futuros abogados es entregarle una picota y una pala que es distinta al Código Civil, que también es necesario. O sea, no digamos que vamos a dejar de entregarle la formación jurídica en absoluto. Pero esa pala y esa picota, en el fondo, permite formar, entregarle competencia, llevándolo al punto de vista educativo, ¿no es cierto? Esa pala y picota son nuevas competencias, pero nos permite formar profesionales disruptivos, porque uno siempre habla ¿no es cierto?, de la tecnología que es disruptiva, de la innovación, ¿no es cierto? Bueno, pero necesitamos profesionales disruptivos. ¿Y qué significa eso? Significa pensar en soluciones, ¿no es cierto?, o sea, analizar el problema y pensar para que podamos obtener soluciones distintas a la que normalmente se le entrega a ese problema. Y para eso necesitamos, obviamente, como digo yo, esta picola y esta pala que te permite, por alguna forma, la picota destruir, ¿no es cierto?, lo que se ha construido para construir una nueva forma de hacer las cosas. Eso es la innovación. Sí que es clave, ¿no es cierto?, ese punto. Y por último, para cerrar ya, siendo las 4 o 6 minutos, este seminario, esta charla dura 1 hora. Estoy encantado por las preguntas que hemos recibido, muchas preguntas. Walter Smith nos dice, y aquí me toca un tema que es de mi tesis doctoral, dice, en el derecho existe la exceptio non ad impleti contractus. Sin embargo, dice Carlos, teniendo en cuenta la autoejecutabilidad de los smart contracts, ¿no consideran que las partes que contratan bajo esta modalidad renuncian a incumplir y al derecho de la exceptio non ad impleti contractus? ¿Qué opinión te merece? Bueno, mi querido amigo Walter además es una persona brillante, entonces nos ha hecho una pregunta brillante, básicamente. Ese es el problema de tener amigos brillantes. Ya. Ok, veamos. Es que renuncian a la excepción de contrato no cumplido. Mira, no me lo he planteado. Creo que responder de una manera tajante a esta pregunta puede ser estúpido de mi parte, porque puede que después me arrepienta. No lo sé. O sea, no me lo había planteado, la verdad, honestamente. Entonces, puede que, claro, a ver, ¿renuncian a la excepción de contrato no cumplido o no? Si teóricamente puedo alegar que el contrato no está cumplido si ya se fue ejecutado. Puedo alegar que fue ejecutado de una mala manera. Podría alegar que la ejecución era imperfecta, por ejemplo, si hay un vicio rededitorio en la cosa que se me ha entregado. No lo sé. Es un bonito tema para una tesis doctoral, ¿ah? Sí, no, mira, bueno, y para los que no saben, bueno, mi tesis doctoral en España fue sobre este tema. Y tampoco me había hecho la pregunta, así que Walter, te la agradecemos, pero yo quiero aproximar una respuesta, pero no me quiero casar con que sea la respuesta correcta. Yo creo que no debiese existir una renuncia a la exceptio non ad impleti contractus. ¿Por qué? Porque el hecho de que el contrato se autoejecute no significa que se ejecute correctamente. Puede existir un incumplimiento, porque ya sea porque es grave, porque en el fondo, si bien se cumplió, pero el cumplimiento es tan insignificativo o el incumplimiento es tan grave en relación a la parte sí cumplida, que en el fondo sea necesario, obviamente, oponer la exceptio non ad impleti contractus. Entonces, yo creo que, como decía Carlos, estas son las instituciones clásicas del derecho civil, están a la mano para ser utilizadas en este contexto, y yo creo que es completamente posible, porque no estamos ajenos a la imperfección. Yo creo que el cumplimiento a través de algoritmos o el cumplimiento, ¿no es cierto?, a través de inteligencia artificial en una manera amplia, no significa que tengamos cumplimientos 100% exactos. Y por lo tanto, ya sea la exceptio non ad impleti contractus o la exceptio non rite ad impleti contractus son posibles de ser opuestas por el demandado, ¿no es cierto? A quien se le demanda el cumplimiento. Entendiendo, ¿no es cierto?, que puede existir, y aquí quiero ir cerrando un poco la idea, puede existir la posibilidad de que la programación del algoritmo, ¿no es cierto?, entienda que
cuando la contraparte ha cumplido, porque, bueno, me faltó esa explicación previa, porque si el algoritmo, ¿no es cierto?, cumple, y luego el algoritmo, ¿no es cierto?, que le corresponde a la contraparte cumplir, porque la otra parte cumplió, puede existir una programación que identifique incumplimiento, y por lo tanto ese algoritmo no cumpla con su prestación. No sé si me explico. Entonces ahí ya, obviamente, podría existir un ejercicio del aceptio de manera, ¿no es cierto?, no judicial, sino extrajudicial. No sé si te convenzo, Carlos, o no. Lamentablemente no tenemos a Walter para escucharlo, pero yo creo que, bueno, ya tú podrás conversar con él si lo conoces. Está en silencio, creo que te muteaste. Bueno, sí, es un colega de la Católica de Córdoba que nos está viendo. Creo que hay varios colegas de por allá. Y pues a mí me gusta la argumentación. Tendría que pensarlo porque supone tomar varios partidos de partida. Supone considerar, supone adherir un poco la idea de incumplimiento que contemplan los principios latinoamericanos bueno, los principios europeos del contrato. O sea, esta idea de expandir el ámbito del incumplimiento a casi cualquier defecto en la ejecución del contrato. O tal vez no. No lo sé. Creo que es una buena idea, pero creo que necesitaría pensarlo más. Bien. Bueno, gracias, Carlos, por tu tiempo. Gracias a todos los asistentes por las preguntas que nos han formulado. Yo creo que gran parte de esta charla es gracias a esas preguntas de los asistentes. Sin ustedes no hubiera sido mucho más monótono y más aburrido nuestra conversación, así que lo agradecemos. Los dejamos muy invitados a todos ustedes nuevamente a responder la encuesta que hemos dejado ahí en el chat. Los invitamos también a seguir nuestra página de Inteligencia Artificial y Derecho, iaderecho.cl, que es parte, ¿no es cierto?, como decía Pablo, del Centro de Regulación y Consumo y del Instituto de Investigación en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Tenemos cuentas de Twitter, de IA Derecho, ¿no es cierto?, también para que nos sigan. Ahí estaremos mensualmente con eventos de este tipo. Es nuestro sello como facultad. Yo sé que hay muchas otras facultades que también están con esta iniciativa, pero bueno, estaremos avanzando. Tenemos nuevas novedades, ¿no es cierto?, en relación también a programas de formación continua que esperamos lanzar a finales de este año, ya para el 2021, ¿no es cierto?, en lanzamiento ya para poder matricularse e inscribirse. Así que yo creo que aquí hay muchos desafíos. Tenemos que seguir trabajando de forma mancomunada, ¿no es cierto, Carlos?, entre las universidades chilenas. Yo creo que en Chile debemos también marcar nuestro propio sello, y eso se hace trabajando de manera colaborativa. Es lo que creemos, y que agradezco a Carlos porque estoy seguro que también es su intención por el hecho de estar aquí hoy día. Así que, sin más, muchas gracias a todos ustedes y los dejo invitados para las próximas charlas de inteligencia artificial y derecho. Muchas gracias.